Para que los escogidos de Dios salgan del mundo, necesitan ser un ejército. Nosotros los cristianos en la iglesia debemos estar marchando. En todo lo que hagamos debemos hacerlo marchando. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Este es un programa que es patrocinado por el Living Stream Ministry y que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, el cual empezó en la China en 1920 y fue traído a los Estados Unidos en 1962. En 1974, Witness Lee empezó el estudio Vida de toda la Biblia y en 1979 comenzó este estudio Vida de Éxodo que oiremos en esta ocasión. Hoy nos agrada presentarles porciones de un mensaje que se titula El Éxodo de Israel fuera de Egipto, primera parte. En la terminología neotestamentaria, el Éxodo de Egipto quiere decir salir del mundo. Sin embargo, si no tuviéramos el cuadro que aparece en el libro de Éxodo, sería difícil decir cómo podemos salir del mundo. Hablar acerca de esto sin hacer referencia al cuadro puede causar confusión. Por lo tanto, le damos gracias al Señor tanto por el cuadro del Antiguo Testamento como las palabras del Nuevo Testamento. De esto y mucho más es que tratará nuestro estudio Vida de hoy. Y con nosotros está nuestro hermano Miguel Nájera para que veamos juntos el éxodo de los israelitas de la tiranía y esclavitud en Egipto. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel. Me alegra estar aquí de nuevo, en particular para que en este programa hablaremos de salir del mundo, de lo cual encontramos un cuadro gráfico en el libro de Éxodo. El cuadro que veremos en este mensaje es muy iluminador y apremiante. Debemos comprender que muchos creyentes han experimentado a Cristo como la Pascua. Dios los ha pasado de largo sin juzgarlos, y la sangre del Cordero los ha redimido del justo juicio de Dios. Pero aún permanecen en Egipto, y necesitan experimentar el Éxodo para que el propósito de Dios, que consiste en tener una morada, se pueda realizar. Si solo nos interesa los beneficios que recibimos por medio de la salvación, tal vez estaremos satisfechos de permanecer en Egipto, donde Cristo es nuestro Cordero Pascual. Pero si nos interesa la economía de Dios, no solo saldremos de Egipto nosotros mismos, sino que sentiremos la urgencia de que todo el pueblo de Dios sea liberado de Egipto. Sirva a Dios y sea uno con Él para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén. Esto último es lo que nos motiva a entrar a la comunión y al ministerio del mensaje de hoy. Usted mencionó la Pascua, que es nuestra redención en Cristo, y el éxodo de Egipto, el cual veremos en esta primera parte. Así que empecemos nuestro estudio Vida de hoy. Following Passover was Exodus. Después de la Pascua, siguió el Éxodo, It means today in the New Testament time to get out of the world. el cual en el tiempo neotestamentario representa salir del mundo. But it is not so simple. Without such a picture, Pero no es muy fácil saber cómo salir del mundo. Si no tuviésemos este cuadro en Éxodo, aunque tuviésemos todos los versículos en el Nuevo Testamento acerca del mundo, y aun si se les diese todas las interpretaciones y todos los puntos que dicen cómo salir del mundo, aún así no podríamos ver este asunto con claridad. Pero ahora, aquí tenemos un cuadro del éxodo que tuvieron los israelitas de Egipto. Ellos no llevaron a cabo esta salida por sí mismos, sino más bien que Dios, el Salvador, lo hizo. Primero, Dios sometió a Satanás, representado por Faraón, y a todos y todo lo que estaban a su lado, y aún todo lo que estaba alrededor de él. Cuando llegó la noche de la Pascua, todo el entorno había sido completamente subyugado por Dios. Los israelitas tenían que salir porque mediante estas 12 negociaciones con las 10 plagas, Dios había subyugado al faraón,
a los egipcios y a todo el medio ambiente egipcio. Todo alrededor de los israelitas había sido preparado por Dios solo para que ellos salieran. Para los escogidos de Dios no es difícil tomar la Pascua, pero llevar a cabo el éxodo de Egipto, o sea, salir del mundo, no es muy fácil. El éxodo no depende de nosotros, es más, depende de las circunstancias. Supongamos que Faraón no estuviese de acuerdo con el éxodo. Supongamos que toda la situación y el medio ambiente de Egipto no permitiesen que los israelitas salieran. ¿Cómo se podría llevar a cabo el éxodo? Esto hubiera sido imposible. Hoy en día miles de cristianos que han sido regenerados solamente dan enseñanza sobre la Pascua. Tal vez de cada 100 cristianos es difícil que haya 1 o 2 que hayan tenido un éxito completo. Miren, esto nos incluye a nosotros, porque en nuestro alrededor algunas personas o algunas cosas aún no han sido subyugadas por Dios. Además, como hemos visto, el éxodo no fue un asunto de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una lucha larga. Ya conocemos la historia. Antes del éxodo, se llevaron a cabo 12 negociaciones con 10 plagas. No piensen que es fácil para Dios liberar a su pueblo de la usurpación de Satanás y del mundo. No, no es fácil. Por lo tanto, pese a que muchos cristianos han celebrado la Pascua, muchos aún no han tenido su éxodo. Bueno, hermano Miguel, después de los 12 conflictos entre Dios y Faraón y después de las 10 plagas, Israel tenía que tomar 2 pasos, los cuales también nosotros, los creyentes neotestamentarios, debemos experimentar. Primero, celebraron la Pascua, pero después necesitaban un éxodo fuera de Egipto. ¿Nos podría usted decir por qué fue el éxodo más difícil que comer la Pascua? Analicemos el cuadro. En cuanto a la celebración de la Pascua, los egipcios no ofrecieron ninguna oposición. Tal vez ellos pensaban que los israelitas eran raros, pues los vieron inmolar al cordero y rociar su sangre sobre los dinteles de la puerta. Luego entraron en casa y comieron la carne del cordero. En todo esto no hubo ninguna resistencia de parte de los egipcios. Pero en relación al éxodo, a la salida de Egipto, se desató una tremenda oposición. La razón por la cual fue más difícil realizar el éxodo que celebrar la Pascua se debe a que para salir de Egipto se requería subyugar el entorno. Esta palabra subyugar es crítica. Egipto y su entorno, especialmente Faraón y su terquedad, tenían que ser sometidos. Para esto se requería mucha fuerza y muchas negociaciones. Aplicando esto a nuestra experiencia, nos damos cuenta que si queremos ser liberados del reino de Satanás, de la tiranía que inflige por medio del sistema mundano, tiene que darse un considerable sometimiento de aquellas cosas, y a veces de personas, que en nuestras circunstancias intentan retenernos bajo la esclavitud en el mundo. Así que la situación era difícil, pero Dios es ingenioso y pudo subyugar todas las circunstancias y llevar a cabo la difícil y humanamente imposible tarea de efectuar un maravilloso éxodo, a saber, sacar de Egipto a los hijos de Israel. Amén. Los detalles de la Pascua nos han manifestado muchas riquezas, y en la siguiente parte veremos aún más detalles en cuanto al éxodo. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. For us to be rescued from the usurping hand of Satan. Para que nosotros seamos rescatados de la mano usurpadora de Satanás And from the occupation of the world. y de las ocupaciones mundanas, We need God's hand to come in, to subdue. necesitamos que la mano de Dios intervenga y subyugue todo. La sangre salvó a los hijos de Israel del justo juicio de Dios, pero la mano de Dios los liberó de la mano usurpadora del faraón.
el faraón y los egipcios fueron subyugados a tal grado que ellos mismos echaron fuera a los hijos de Israel. No pudieron tolerar más la presencia del pueblo de Dios allí, en su país, ni un momento más. Fue entonces que Faraón le dijo a Moisés y a Aarón y a todos los israelitas: váyanse, por favor, váyanse. Háganos el favor de irse inmediatamente. No se queden, pero ni un minuto más. Hoy, si yo volviera al mundo, todos me dirían: Witness Lee, por favor, no regreses aquí. Si regresas, nos darás muchos problemas. Váyase de aquí, retírese. Cuanto más lejos, mejor. El Señor les había dado el mandato a los israelitas que no comieran pan con levadura, ni que lo tuvieran en sus casas. La noche que los echaron de Egipto, si ellos hubiesen tomado el tiempo para preparar pan con levadura, les habría sido difícil salir de Egipto. Si gastamos tiempo en las cosas pecaminosas, nos es difícil salir del mundo. A veces, Dios usa hasta las enfermedades y las debilidades para sacarnos de allí, debido a que nosotros aún permanecemos con la levadura, o sea, con las situaciones pecaminosas. Pero estas enfermedades y debilidades no nos permiten permanecer en ninguna situación de pecado. Así también los hijos de Israel tuvieron que salir y no tuvieron tiempo de leudar nada. Pero, miren, sí tuvieron tiempo para despojar a los egipcios, para obtener algo de ellos. En la salvación de Dios, el ambiente no nos permite, ni nos da tiempo para leudar nada. En vez de eso, Dios nos da la oportunidad para que despojemos al mundo de sus riquezas. ¿Se han fijado que en la Biblia, al menos una vez, Dios ordenó a los israelitas que despojaran a los egipcios? Los despojaran de sus riquezas. ¿Por qué? Miren, para la edificación del tabernáculo se necesita el oro, la plata y los vestidos. Se necesitaban estos para el edificio, o sea, el testimonio de Dios. ¿No han pensado en esto? Para que los escogidos de Dios salgan del mundo, se necesita este aspecto, que es que salimos despojándolos. No salgan con las manos vacías. Tenemos que llenarnos las manos y todos nuestros bolsillos con estas riquezas. Miguel, los detalles del cuadro del Éxodo son maravillosos, especialmente cuando los aplicamos a nuestra propia experiencia. Mientras salían de Egipto, los israelitas despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esto es muy interesante. ¿Por qué Dios, el Dios justo, dio este mandato a su pueblo? Que despojara, en cierto sentido, que robara a los egipcios. Qué bueno que usó las palabras, en cierto sentido. La palabra despojar conlleva la idea de tomar posesiones ilícitamente. Pero Dios es justo. Más tarde le mandó a su pueblo que no hurtara. Así que definitivamente el despojo de Egipto no fue un robo. Lo que hicieron los israelitas, más allá de ser un acto ilícito, fue un pago atrasado por todo el tiempo que pasaron trabajando como esclavos. Así que aquí vemos algunas cosas. Primero, Dios es justo en todo lo que Él hace, y en todo lo que llevó a cabo para someter a Faraón y liberar a Israel. Él obró justamente. Los israelitas habían sido esclavos por más de 400 años. Esto en sí es algo injusto. Y como resultado de todo lo que trabajaron en calidad de esclavos, Egipto adquirió muchas riquezas. Así que existía una relación entre la labor forzada que realizó Israel y las riquezas de Egipto. Mientras estuvieron en Egipto, a los israelitas no se les pagó lo que era justo. Así que cuando realizaron el éxodo, Dios mandó a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que pidieran riquezas a los egipcios. Ellos las pidieron, y el pueblo halló favor ante los egipcios, y estos les dieron muchas riquezas. Pero en efecto, estas eran un pago atrasado por todo lo que habían trabajado. Así que Egipto fue despojado en el sentido de que sacaron de él grandiosas riquezas, pero en el sentido de que las riquezas habían sido adquiridas ilícitamente, esto no era un despojo.
Algo más que tenemos que comprender es que fue necesario despojar a Egipto de esta manera. Los cristianos por lo general caen en dos extremos. Algunos son mundanos, así como los egipcios, y desean hacerse ricos en el mundo. En el otro extremo están los que dicen que no necesitamos el dinero, que no necesitamos las cosas materiales, que sencillamente debemos ser salvos y ser libres de todo eso. Pero la realidad del caso es que para que se edificara el tabernáculo se requerían muchos materiales, en particular mucho oro. ¿De dónde provino este? Provino de Egipto, pero no era para Egipto. Se obtuvo por medio del trabajo de los hijos de Israel, pero no era para ellos, sino para Dios. Así que aquí vemos que tenemos que trabajar en el mundo, recibir el debido pago por nuestro trabajo y luego utilizar el fruto de nuestro trabajo no para nosotros mismos, para satisfacer nuestras concupiscencias, sino para que se produzca la habitación de Dios, su morada. Este es un maravilloso cuadro en el que apreciamos cómo el Dios justo y santo obtiene un pago retrasado por los cientos de años que trabajó su pueblo, y cómo saca estas riquezas de Egipto y las usa para edificar su morada. ¡Qué cuadro tan gráfico el que tenemos ante nosotros! Amén. Pues bien, para la siguiente parte del mensaje necesitamos leer Éxodo 12, versículo 41. Dice así: Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y en el capítulo 13, versículo 18 de Éxodo, dice así: Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Regresemos a Winnesley. In the night of the day of Passover, Durante la noche de la primera Pascua, all the children of Israel didn't sleep. ningún israelita durmió. They had the rest, they had the satisfaction, even they had joy. Ellos tuvieron descanso, satisfacción y aún tuvieron gozo. Sin embargo, no durmieron. Éxodo 12:42 dice: Es noche de guardar para Jehová. Esto indica que Dios los estaba mirando, los estaba observando. De hecho, la palabra aquí en hebreo es vigilar. Fue una noche de vigilia, no solo para Dios, sino también para el pueblo de Dios. Dios los estaba guardando y observando para rescatarlos de Egipto, que representa al mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo para cooperar con Dios. Toda la noche debemos observar cada situación. No sabemos cuándo debemos salir, y por eso estamos vigilando para saber cuándo tenemos que marcharnos. Todos los hijos de Israel se convirtieron en el ejército de Dios. En Éxodo 13:18 dice que subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En hebreo, lo que dice aquí indica que los hijos de Israel salieron armados en grupos de 5. Ellos no salieron de manera negligente o sueltos, sino que marcharon armados como un ejército, en grupos de 5, 5 por 5, 5 por 5, marchando como un ejército. Ciertamente que marcharon como un ejército. Para salir del mundo necesitamos ser soldados armados y formados en grupos. ¿Por qué? Debido a que esto no es algo relacionado solamente con la humanidad, sino que es una lucha satánica. Estamos luchando contra el mundo y por eso debemos ser un ejército. Y no solo necesitamos las armaduras, sino que vamos marchando en grupos. Estamos luchando, estamos preparados para luchar juntamente con otros. Aunque hayamos aprendido todos los puntos en el Nuevo Testamento acerca del mundo, lo que es y de qué tenemos que salirnos del mundo, nunca fuimos impresionados mucho con este punto. Ahora aquí tenemos este cuadro para que nos impresione con esto. Para que los escogidos de Dios salgan del mundo, necesitan ser un ejército.
no es un asunto de ser individualistas, sino reunirnos con otros. Sí, con otros, pero no de manera negligente, sino marchando en grupos. Nosotros los cristianos en la iglesia debemos estar marchando. En todo lo que hagamos debemos hacerlo marchando. Nadie puede marchar a menos que esté en el ejército. Por lo tanto, tenemos que comprender que salir del mundo no es fácil. Miguel, según la palabra de Dios, después de 430 años, los hijos de Israel salieron de Egipto. Pero en vez de salir saltando y regocijándose, ellos salieron marchando en grupos, como un ejército listo para la guerra. ¿Qué significado tiene este cuadro para nosotros? Quisiera empezar repitiendo algunas de las palabras que usted expresó. En vez de salir saltando y regocijándose, marcharon en grupos. En tiempo de emancipación como el que ellos experimentaban, es muy fácil ser sobretomado por la alegría y entrar en un éxtasis en el hecho glorioso de haber sido liberado de la esclavitud. Y cuando esto ocurre, el pueblo de Dios corre el riesgo de comportarse de manera poco digna. Y este tipo de comportamiento puede manchar el testimonio de Dios en la esfera espiritual. En lugar de salir de Egipto saltando y brincando, los israelitas salieron marchando, listos como un ejército para la batalla. Marcharon con mucha dignidad. ¡Qué testimonio tan maravilloso a los ángeles observantes, buenos y malos! ¡Qué vergüenza para los principados y poderes! Aquello indicaba que se trataba de una batalla espiritual. Además, la manera en que salieron de Egipto indicaba que ellos conformarían el ejército que pelearía por los intereses de Dios. Ellos habían de ser no solo el pueblo de Dios, sino también los ejércitos de Dios, que pelearían por sus intereses, que subyugarían los ocupantes de la buena tierra y los echarían fuera, y poseerían aquella tierra para que Dios estableciera su reino y edificara su morada. Así que aquí vemos un tremendo cuadro de un ejército que sale marchando del sistema mundano dominado por Satanás. Esto indica que en la batalla espiritual, el pueblo de Dios debe llegar a ser, en Cristo, imponente y aún espantoso ante el enemigo. Como dice Cantares 6:4, imponente como ejércitos en orden. Así que aquella era una escena maravillosa y gloriosa. Era una ocasión que honraba a Dios, en la que los redimidos no fueron vencidos por el entusiasmo de haber sido liberados. Más bien, permanecieron sobrios, en orden, en grupos, y marcharon fuera de Egipto como un glorioso testimonio del triunfo que había obtenido el Dios triuno. ¡Aleluya por este cuadro! Amén. Aleluya por este cuadro tan vívido y extraordinario. No creo que haya otro libro en la Biblia que pinte tantos cuadros increíbles para nosotros como los de Éxodo. No creo que lo haya. Éxodo es un libro de cuadros y cuando los combinamos en una clara revelación verbal del Nuevo Testamento, podemos ver la salvación completa que Dios ofrece. Damos gracias a usted, hermano Miguel, tanto como al Señor, por este tiempo y el honor de presentar este ministerio a los radioescuchas. Y espero que regrese pronto a nuestro programa. Gracias por la invitación, hermano. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas.
Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.